Buenas tardes, hermanos. Este es su programa Hombres de Valor. Mi nombre es Carlos Zaragoza y conmigo está el hermano Abner. Abner Zaragoza. Y hoy vamos a dar un tema llamado El Reino en tres partes. Hermano. Amén, hermano. Y lo encontramos en Mateo 13:33. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondido en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pero primeramente vamos a orar y a pedirle a que nuestro maestro, que es el Espíritu Santo, nos enseñe, ya que dice él que es nuestro maestro y nosotros somos hijos y somos hermanos. Amén. Amén. ¿Oramos, hermano? Sí, Padre, en esta mañana nos acercamos delante de ti, Señor, buscando de tu presencia, buscando de tu guianza, Señor, para poder, Padre, dar la palabra conforme a tu voluntad, Señor. En nombre de Jesús, Señor, sabemos que tú nos has puesto en este lugar, Señor, para darte gloria y honra. Y sabemos, Señor, que por medio de esta palabra, Señor, hemos de crecer espiritualmente, Señor, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, Padre, y un día verte a cara. En nombre de Cristo Jesús, gracias, mi Señor. Amén. 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 Bueno, como miramos, de verdad que dice la palabra que aquí lo que estamos leyendo dice que el reino de los cielos es semejante a la levadura que toma una mujer y escondido en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Amén. Entonces, hermano, usted que tiene experiencia en hacer pan, en chef, ¿nos podría decir qué es la levadura? Amén, hermano. Pues, primeramente, la levadura, hay diferentes clases de levadura. Hay levadura instantánea, que en minutos con poquita azúcar, agua a cierta temperatura, se mezcla con la harina y hace que empiece a levantarse, empiece a esponjarse. Nuevamente hay diferentes clases de levaduras, pero todas hacen la misma función de hacer que el pan se levante. Podemos hablar de panes sin levadura, ya sería como una tortilla, algo que conocemos nosotros los hispanos. También podemos hablar de flatbread, que es pan plano, que usan como la India, lugares como la Armenia, lugares allá de esos lugares. También podemos hablar panes con levadura, los que conocemos como un virote, un bolillo, panes esponjados, panes dulces, esos tienen levadura. Amén. Y como seguimos aquí, y esto el Señor lo hace comparado al reino de los cielos. Se compara como una mujer, dice, esconde en 3 medidas la levadura de harina. Entonces, dándonos a entender que cuando venimos a este mundo, Dios en nosotros somos tripartitos. Nosotros tenemos espíritu, alma y cuerpo. Pero habla de una levadura que dice que fue escondido en 3 medidas. Entonces, la levadura, nuestro hermano aquí nos ponía que dice que hay varias clases de levaduras y que hace crecer el pan. Él nos dio más, es una explicación más, ¿verdad? Pero miramos qué es lo que significa levadura en las Escrituras. Leer 1 Tesalonicenses 5:23 para entender este versículo. Dice en 1 Tesalonicenses 5:23, dice que Dios mismo, el Dios de paz, los haga a ustedes perfectamente santos y les conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo. Así como el versículo anterior que nos decía en 3 medidas diferentes de levadura. Amén. Sí, exacto, sí, porque a eso se refiere, por ejemplo, en 3 medidas. Entonces las 3 medidas, para confirmar que es espíritu, alma y cuerpo, ponemos a 1 Tesalonicenses 5:23, ¿verdad? Entonces, y volvemos y nos explica otro poquito más que hay otras 3 medidas, y eso lo miramos en Mateo 26:34, donde Jesús nos enseñándole más abiertamente a qué se refiere las 3 medidas de levadura y las 3
y los tripartitos que nosotros somos, espíritu, alma y cuerpo, pero nos va a enseñar un poquito más a fondo cómo Él es el que trabaja en nosotros, porque como dice, que el Dios de paso santifique espíritu, alma y cuerpo. ¿Y por qué nos va a santificar? Porque hay levadura en los tres. Entonces Jesús tiene que trabajar en los tres, porque si Él no, como dice, que si Él no edifica, en vano vela la guardia. Entonces miramos en Mateo 26, 34. Primero, quisiera aportar la levadura cuando estás haciendo un pan, es una reacción química dentro del pan, que cada cosa tiene su propia función. Aquí, como tú lo hablas, hermano, en el cuerpo, alma y espíritu, y veo lo mismo, como que nosotros somos el cuerpo de Cristo, somos el pan. Así como el Señor lo decía, yo soy el pan, en su santa cena decía, coman de mí. Así como Él era el pan, que Él tuvo que hacer la función y morir por nosotros en la cruz por nosotros, también tuvo que crecer. Y como digo, la levadura es una función química que poco a poco o se esponja, o crece, o se alarga. Esa es la función que estoy viendo que tú estás hablando. Amén. Ahora sí vemos. Entonces Mateo 26, 34. Dice, Jesús les dijo, te aseguro que esta misma noche, antes de que cante el gallo, me negarás 3 veces. Pedro afirmó, aunque tenga que morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos decían lo mismo. Wow. Imaginémonos que dice que me negarás 3 veces. Jesús ya sabía que en Pedro había levadura en su espíritu, alma y cuerpo. Y sabía que Pedro no podía hacer el sacrificio de Jesús. Porque Jesús no tenía ninguna levadura en su espíritu, alma y cuerpo. Jesús es un pan perfecto, por eso dice Él es el pan de vida. Amén. Maná del cielo. Sí. La maná del cielo. Entonces, y Dios nos explica, entonces le dijo a Pedro, en pocas palabras, tú Pedro no puedes hacerlo porque en ti hay levadura. Y está escondido en tu espíritu, en tu alma y tu cuerpo, entonces no puedes hacer el sacrificio. Y es más, le dijo, antes que el gallo cante me vas a negar 3 veces. Porque en ti hay esas levaduras en 3 medidas escondidas. Entonces tuvo que Jesús enseñarle que le iba a fallar. Pero era un propósito de Dios para él santificar esas 3 partes, como dice Tesalonicenses, que Dios de paz os santifique espíritu, alma y cuerpo. Pero hermano, si regresamos a la vida de Pedro, ¿cuántos ejemplos hay donde Pedro muestra levadura? Hay varios ejemplos, como cuando le quita la oreja a Malco con su espada. Sí, mostró enojo, mostró ira, contienda. Cada vez cuando el Señor les dijo a todos sus discípulos, me van a tomar y he de morir. Él fue el primero que dijo, no Señor, jamás, no lo permitiremos. Tratando de, mostrando levadura que no era maduro aún. Y hay otros, cuando el Señor caminaba sobre las aguas. Exacto. Él fue uno de los primeros que tuvo temor, pensando que el que caminaba sobre las aguas era un fantasma. Exacto. Entonces, nuevamente vemos cuerpo, alma y espíritu, como Pedro mostraba su levadura, así como muchos de nosotros. Amén. A veces tenemos temores, tenemos enojos, tenemos contiendas. Y como dice la parábola, hasta que todo fue leudado. En pocas palabras, como en Tesalonicenses, hasta que el Dios de paz os santifique por completo, hasta que sean uno, en completamente una unidad, que los 3 estén de acuerdo. Amén. ¿Verdad? Porque nos habla también en Mateo 16, 6, que Jesús siempre les hablaba de una levadura, ¿verdad? Entonces, miramos que... En Mateo, leemos Mateo 16, 6, dice, entonces Jesús les dijo, miren, cuídense de la levadura
de los fariseos y de los saduceos. Entonces, él es, más adelante creo que dice, la levadura es de la hipocresía, ¿verdad? Entonces, y ellos también ahí no entendían porque dijeron, lo dice porque no trajimos pan, Sí. ¿verdad? Entonces, Sí, yo me imagino que decían, ¿qué clase de levadura si ninguno de nosotros somos panaderos? ajá, exacto. ¿De qué están hablando? Pero si nos vamos a lo que estamos hablando, cada uno de ellos tenía 12 discípulos, podemos decir así. Y si cada uno tenía un área, tenía 12 áreas que Exacto. cada uno tenía que trabajar, cada uno tenía su levadura, pero multiplicado por 3, porque tenía 12 personas con 3 áreas en cada uno de ellos que tenía que tratar, cuerpo, alma y espíritu. Exacto. Amén. Y miramos en primera de Corintios 5:8, miramos también que ahí el apóstol Pablo nos habla también acerca de la levadura. Dice, así que debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y es la verdad, y no con la vieja levadura, ni con la corrupción de la maldad y de la perversidad. Ahí ya comienza él a describir qué es la levadura, que como mi hermano nos mencionaba, que hay variedad de levaduras. Entonces, igual también en lo espiritual, ya trayéndolo esto al espiritual, también hay muchas clases de levadura que hace que nuestro ser sea como este ejemplo de Pedro, que salían las áreas de enojo, de duda y muchas cosas que Dios tuvo que tratar con el carácter de Pedro, porque era impulsivo, pues era una de las personas que era más, incluso más atrevido a las cosas también de Dios, sí. Porque cuando, como usted decía, caminó sobre el mar cuando otros no lo hicieron. Entonces, y la falta de fe, pues lo comenzó a hundir. Y es interesante que tú digas, que menciones el carácter. Entonces, algo que está diciendo aquí, así como debemos celebrar nuestra Pascua con el pan sin levadura, que es la sinceridad y la verdad. Entonces, estamos hablando de carácter. Una persona que es sincera, una persona que dice la verdad. Sabemos que nuestro Padre, el celestial, es el Padre de la verdad. ¿Quién es es el enemigo? El enemigo. Que viene a matar, a destruir y a devorar. Exacto. Entonces, podemos ver aquí cómo es un carácter. Pero es un carácter en el cuerpo, en el alma y en el espíritu. Amén. Entonces, antes que Pedro le fallara al Señor, ya porque Dios se lo había profetizado, dice que comienza Pedro cuando ya fueron a traer al Señor, ¿verdad? Desde ahí comenzó a Dios a actuar en su vida, porque si se da cuenta, que dice que llegaron a capturar al Señor, entonces él sacó su espada y le quita la oreja a Malco, un soldado, ¿verdad? Entonces, ya saliendo del área, una levadura. Sí. Entonces salió esa área en Pedro. Entonces Jesús le dijo, Pedro, mete tu espada porque con espada mata, también sí. Así vamos. Un área de violencia. Entonces salió un poquito de levadura, lo hizo crecer, pero no lo hizo crecer sino en lo que Dios quería, sino que Dios tratando en él, porque más adelante dice que lo niega. Cuando canta, sí. Cuando canta el gallo, él ya lo había negado 3 veces y se acuerda de las palabras que Jesús le dijo, y eso es que comenzó él a llorar amargamente. Sí, pero es interesante como dices, que sabemos que el Señor tiene control sobre todas las cosas. Exacto. Porque exacto. Si claramente el Señor vio cuando le cortó la oreja, yo me imagino que en ese momento se detuvo el tiempo. Ajá, exacto. Porque tuvo un momento el Señor para tratar con esa área. Porque nadie más lo vio. Nomás lo vio Pedro y lo vio el Señor. Y claro, la persona que le cortaron en la oreja. Exacto. Porque en ese momento el Señor le dijo, Pedro, eso no está bien. Lo que estás haciendo, esa área de violencia, tienes que dejarla. Porque así como
¿Cómo dice? Así como atacas con la espada. Así como el que con espada mata, también así. Amén. Entonces, ahí en ese momento, trató con su alma. Y yo siento que en ese momento todo se detuvo, agarró la oreja, se la volvió a pegar al soldado y continuó El tiempo. el tiempo, Amén. porque pudo tratar con esa área. Porque más adelante ya no se escucha de Pedro ser violento otra vez. Ya no, porque a través, me imagino que Jesús ya sabía que había levadura en él y que no podía hacer un pan del cielo, Claro. sino que tenía que Jesús quitar esa levadura, hasta como dice la parábola, hasta que todo es leudado, hasta que el Dios de paz os santifique por completo. Sí, hasta que volvamos otra vez. Entonces miramos que, o sea, Dios ya tenía todo programado, ya sabía el carácter de cada discípulo, y más sin embargo, Jesús la fue perfeccionando poco a poco. Entonces, y pues miramos cómo Dios actúa, aún si actuó con la vida de Pedro, que era como los hijos del trueno también, que su carácter también, imagínense hijos del trueno que le tengan un sobrenombre así a uno, entonces, que es porque era tremendo, ¿verdad? Entonces tuvo que Dios tratar con ellos en diversas pruebas, en caídas, porque Pedro ahí tuvo una caída. Claro, sí. ¿Verdad? En 3 tiempos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces, miramos cómo Dios actúa en Pedro. Si actuó en Pedro, también va a actuar en nosotros, porque el mismo Dios de Pedro es el mismo Dios de nosotros. Sí. Y ahora vamos a Juan 21, 15 al 18. Amén. Terminando el desayuno, Jesús le preguntó a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis corderos. Volvió a preguntarle: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro le contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida de mis ovejas. Por tercera vez le preguntó: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pero triste, porque le había preguntado por tercera vez si lo quería, le contestó: Señor, tú sabes todo. Tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Y en el otro, dice, Al 18 dice: te aseguro que cuando eras joven te vestías para ir a donde querías, pero cuando ya seas viejo, extenderás los brazos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Miramos que anteriormente, cuando Dios dice que antes que pasara esto, dice que ellos estaban pescando, y al mirar a Jesús que estaba con un pez y con miel, entonces a Juan le dice: es el maestro. Pero ya había fallado tres veces Pedro. Pero al ver a Jesús que estaba del otro lado, él ya no pidió caminar sobre el mar. Sí. Ya no le pidió ya no se asustó. Ya no dijo un fantasma. Él ya no dijo: voy a caminar sobre el mar para ver si es Jesús. Sino que él miró a Jesús al otro lado, y dice que se vistió primero y se tiró al agua y fue a donde estaba Jesús. Sí. Entonces, antes de tener ese diálogo con Jesús, él se sintió en una manera que le había fallado a Dios, pero sin embargo, cuando Jesús iba en la cruz, dice que Pedro se le quedó viendo a Jesús, y él ya había fallado las 3 veces, pero miramos yo me imagino una mirada de Jesús perdonadora, que le dices: no te preocupes, aquí llevo tus 3 pecados en la cruz y los voy a crucificar por ti, y ya nomás me acordaré de eso. Por eso fue que cuando llega donde estaba Pedro, le dice: Pedro, ¿me amas? Una pregunta que Jesús le hace: ¿me amas? Pedro le dice: sí, Señor, le dice que sí. Entonces miramos cómo Dios se acerca a santificar esas 3 áreas con el amor, porque dice que el amor, ¿qué? Cubre multitud de pecados.
Entonces, miramos que le pregunta 3 veces, diciéndole que ya había sido perdonado en su espíritu, alma y cuerpo. Y como usted decía, que después que Pedro falla, ya no fue igual. Sí. Después que le quita la oreja a Malco y falla, Pedro ya no es igual. Amén. Amén. Cambia su actitud, cambia su manera de vivir. Pero claro, esa es solamente una área que el Señor, una pequeña levadura que se vio en él, la de violencia. Pero nuevamente nosotros tenemos otras áreas, así como los 12 discípulos, cada quien tenía una área. Podemos decir que nosotros tenemos 12 áreas o 12 levaduras que tenemos que tratar. Claro. Algo que vemos aquí en este versículo, cada vez que le decía a él, Pedro, ¿me amas? Le contestaba el Señor, cuida, la primera vez le digo, cuida mis corderos. La segunda le dice, cuida mis ovejas. En la otra dice, cuida mis cabras. Si nos basamos a lo mismo de la levadura, estamos viendo diferentes características de una persona. Sabemos que el cordero es el más noble. Y ahí sigue la oveja, y luego la oveja, y luego el cordero, la oveja, y luego las cabras. Yo me imagino a un Pedro que empezó como una cabra. Sabemos cómo trabajan las cabras. Apenas te la acercas y van a darte golpes, van a dar topes. Exacto. Un cordero no es así. Sabemos un cordero es manso y humilde. Conocemos las ovejas que escuchan la voz de su pastor y lo siguen. Después de haber tratado con la levadura de trina en Pedro, vemos que el amor dice, ahora, tú vas a hacer el trabajo mío. Diciéndole, tú antes de joven te vestías, pero ahora de viejo, otro te va a vestir, te va a decir a dónde necesito que vayas. Amén. Porque sabe que hay más como nosotros. Amén, así es. Que necesitamos que nos quiten esa levadura, porque a veces nos esponjamos. Exacto. Podemos decir que somos, ya seamos cabras, ya seamos corderos, o seamos ovejas esponjadas por la levadura, que nos hacen que a veces nos salgan las áreas, ya sea de violencia, ya sea de mentira, ya sea de enojo, ya sea de temor. Amén. Entonces, sí, hermano, amén. Miramos ahí un Pedro que, bueno, que se arrepiente porque se recordó la palabra que le había dicho Jesús. Y sabemos que el que convence de pecados es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, le dijo Jesús, bueno, cuando ya seas viejo, otro te va a ceñir y vas a ir a donde tú no quieras ir. Sí. Y miramos que Dios cumplió eso, porque cuando fue Cornelio, mandó Cornelio a uno de sus siervos a traer a Pedro para que fuera a predicar a los gentiles, él no quería ir. Entonces miramos cómo Dios cumplió su palabra en él. Claro. Y hasta que tuvo que tener una visión del cielo y que le dijo, mata y come y no llames inmundo a lo que yo ya he santificado. Amén. Entonces, sí, podemos ver cómo el Señor trató con Pedro y nuevamente el Señor va a seguir tratando con nosotros. Amén. Sabemos que hay muchas personas que nos están viendo, nos están viendo ahorita y nuevamente si tú no has recibido a Cristo en tu corazón y no lo has conocido, nuevamente como un Pedro, a él de joven, él iba y venía como se le placía. Pero al tener al Señor, no es así. El Señor llega a tu vida y te guía a donde Él necesita que tú vayas. Pero ahora está haciendo el llamamiento para ti. Ven y acércate. En esta tarde quisiéramos invitarte a hacer una oración para que dejes que el Señor te guíe a donde tú tienes que ir. Entonces, en esta mañana, Padre, yo me acerco delante de ti y te pido que entres en mi corazón, que me enseñes a escuchar tu voz, que pueda ser guiado por ti. Yo te acepto como mi único y suficiente Salvador. Y te pido, Señor, que reines en mi vida, que me hagas, Señor, que la levadura que hay dentro de mí sea quitada para ser perfecto delante de ti
y un día poderte ver cara a cara, Señor, y poder entender todos tus propósitos, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, entra a mi corazón y nunca te vayas, Padre. En nombre de Jesús, gracias, mi Señor. Entonces, estamos agradecidos de poder estar aquí en su programa de Hombres de Valor. Nos vemos pronto y hasta la próxima. Dios les Dios te bendiga. bendiga.